Calor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me acalorizan, ¿verdad? Bueno, hermanos, hoy esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Jueces. Qué bonito y qué duro es estudiar el libro de los Jueces. La semana pasada empezamos con el capítulo 6, donde nos habla de un hombre llamado Gedeón. Y la semana pasada veíamos cómo Dios tuvo que restaurar la autoestima de este muchacho, de este hombre, para poderlo usar de una manera muy especial. Pero como hay mucho que aprender de la vida de Gedeón, hoy también vamos a seguir hablando de la vida de Gedeón. Y a través de la vida de Gedeón, Dios nos va a enseñar a vencer el temor. Yo quisiera preguntarles a los que están aquí y a los que están detrás de la pantalla, ¿cuántos alguna vez han sentido algún temor? Levante su mano. Algunos temor, ¿verdad? Hay diferentes temores. Y yo les decía que el temor, en alguna otra ocasión con otro personaje, les decía que el temor, hablando de miedo, no proviene de Dios. Todo eso proviene del diablo y proviene del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto, dice que tuvieron miedo. Fue la primera vez que el ser humano experimentó el miedo. Entonces quiero decirte que si tú tienes miedos o fobias, aunque son naturales o aunque son normales en la naturaleza caída del hombre, no viene de parte de Dios. Y lo que no viene de parte de Dios, yo tengo que aprender a rechazarlo, tengo que aprender a sacarlo y a superarlo. Y hay muchos diferentes miedos y muchos temores. Algunos tienen miedo a la pobreza. Algunos ya vivimos ahí, entonces no tenemos miedo. Pero hay muchos diferentes miedos y temores. Ahora, no es de Dios que usted como hombre o mujer que le pertenece a Jesús, que es su hijo, que es su hija, viva en temor. Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, esto del temor ataca a las mujeres, pero también ataca a los hombres, ¿verdad? Y ataca, no hay una edad exacta, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy en día el mayor miedo que pudiéramos tener, o que la gente tiene un miedo todavía muy fuerte, es a que nos dé COVID-19. Nosotros en este año el sistema de salud mexicano va a estar trabajando para encontrar la vacuna, la cura para el COVID-19, pero China ya está preparando el COVID-20, ¿verdad? La versión... Pero la verdad, hermanos, es que hoy en día todo el mundo tiene miedo de esto, un gran miedo. Ahora, no es para menos. Algunos han muerto, algunos están entubados, algunos... hay muchas cosas con respecto a esto, pero aunque sea algo de muerte, dice la palabra del Señor que no debo de tener mal alguno. ¿Me está escuchando, hermanos? Ahora, ¿cuál es el mayor de los problemas? Tanto el problema no es que nos dé COVID. Ese no es el mayor temor. El mayor temor es a que alguien de nuestra familia o nosotros mismos podamos llegar a morir. ¿Cuántos son sinceros en esta tarde y pueden decir, pastor, yo la verdad tengo miedo de morir? Levante su mano si usted tiene miedo de morir. Ay, no están ahí todos bien valientes. Que pasen con las metralletas, por favor. No sé. Ahora, aunque no tenemos miedo a morir, no queremos irnos en el próximo tren. Amén. No empujen, ¿verdad, hermano Amador? No empujen. A su tiempo, cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros, tarde o temprano, va a morir. Eso es una realidad. Pero hay mucha gente en estos tiempos que tiene miedo a morir. Ahora, mucho de ese miedo tiene que ver porque no conocen a Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros tenemos una gran ventaja. Ahora, la palabra del Señor dice que, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero el temor no es de Dios. Y nunca obres, hermano, hermana, nunca obres en base al temor. Nunca tomes una decisión por miedo o por temor, porque esa decisión no será de Dios. El temor te va a robar.
¿Sabes que hay mucha gente que se casó y está casada o bueno, sufrió mucho, a lo mejor ya no están casados, pero sufrieron mucho por temor al qué dirían si no se casaban? A lo mejor aquí nadie es el caso. Y si es, no diga, porque si está su esposo, no. Pero qué tremendo. Toda una vida de dolor, de sufrimiento, por miedo a decir que no. Y todas las decisiones que tomamos, mira, hay gente que dice, no, yo por miedo a la inseguridad me voy a ir a vivir a tal lugar. Yo por el miedo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esas decisiones siempre van a salir mal. El temor nos detiene, nos limita, nos impide vivir con plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Cuando el pueblo de Israel estaba a la frontera ya para poseer la tierra prometida, que por cierto Dios había dicho que ahí fluye leche y miel, mandaron a 2 espías, ¿se acuerdan de esa historia? Y dice que mandaron 2 espías, pero 10 de los espías, 2 espías regresaron hablando maravillas, regresaron hablando la tierra es hermosa, la tierra Dios nos la va a dar, pero 10 espías vinieron hablando cosas de miedo, cosas de complejos, cosas de temor, y todos esos 10 hombres influyeron en que toda una nación empezara a vivir bajo miedo. ¿Y qué pasó con esos que tuvieron miedo? Dieron vueltas en el desierto y fueron muertos. Nadie entró de los que tuvieron miedo a la tierra prometida. Y hoy vamos a empezar allá en Jueces capítulo 6, verso número 2. Dice, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije que eran los madianitas que habían llegado ahora al pueblo de Israel? Dice, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites, ¿dónde? En las montañas y las cuevas y otros lugares de refugio. Yo no sé de usted, pero ¿cómo sería el miedo y el temor que ellos empezaron a hacer viviendas, hermanos, en las cuevas? ¿Puede usted imaginar cómo sería vivir en una cueva? Usted se queja de la casa de Infonavit, y le vamos a tener ahí una cueva, ¿verdad? Y en una cueva hay humedad y hay murciélagos y cuánta cosa habrá. Nunca me he quedado a dormir. Hace muchos años fui a las grutas de García y créame que no se antoja más que visitarlas y ver las estalactitas, pero no se antoja vivir ahí. Pero ¿cuánto sería el miedo? ¿Cuánto sería el temor que estos empezaron a hacerse casas en las cuevas? Y vamos a seguir leyendo. Dice, siempre que los israelitas sembraban, acuérdense que la economía de ellos tenía que ver con la agricultura, los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice, llevaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país. ¿Para qué? Para devastarlo. Y esto es, muchas veces el temor va a devastar no solo una nación, no solo un negocio. El temor es tan destructivo que puede llegar a devastar nuestra propia vida. Y así están viviendo los de Israel. Ahora, alguien puede decir, ¿y por qué estaban viviendo así los de Israel? ¿Se acuerdan que ellos habían hecho lo malo ante los ojos del Señor? Ellos habían venido a ser presa, estaban viviendo en miedo, estaban viviendo en temor, ahora están viviendo en pobreza. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban haciendo lo que ofendía al Señor. Y ya tienen un patrón viviendo así. Ellos están viviendo mal. Y usted y yo debemos entender una cosa. Cuando usted y yo no estamos haciendo las cosas bien delante del Señor, no estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que ofende al Señor, no podremos ser bendecidos. No podemos salir adelante haciendo las cosas mal. Dios no puede bendecirnos si estamos haciendo lo que no le agrada al Señor. Justamente ellos se invadían y se llevaban las cosechas. Y todo esto, mire lo que dice ahí. Era tal, no la pobreza, ya va más allá. Era tal la miseria de los israelitas que por causa de los madianitas, ¿qué pasó? Que clamaron. ¿A quién clamaron? Al Señor pidiendo ayuda.
Y aquí nos nace una pregunta, amados hermanos. ¿Por qué siempre esperamos a llegar a un desastre? ¿Por qué siempre esperamos a llegar a una enfermedad? ¿Por qué siempre esperamos a vivir una tragedia? ¿Por qué nos esperamos hasta que se muera alguien en la familia para empezar a clamar al Señor? Ahora, la verdad es que Dios permite las aflicciones, Dios levanta los problemas para que tú y yo podamos acercarnos a Él a clamar. Si tú tienes problemas, muchos problemas en esta semana, en estos días, quiero decirte que Dios ha levantado ese problema, esa circunstancia, para que te acerques a Dios. Mira todo lo que está pasando. Todo un virus tan pequeño, microscópicamente hablando. Un virus, hermanos, paró todas las cosas alrededor del mundo. Para que el mundo tuviera que detenerse. Y muchos puedan invocar y conocer a Dios en este tiempo. Es una tragedia que Dios tenga que permitir un problema para que yo me acerque a Él, porque usted y yo deberíamos estar siempre en comunión y cercanía con el Señor. Ahora, gracias sean dadas a Dios que aunque yo sea cabezón, aunque yo ande lejos del Señor y me pasa algo malo, yo clamo a Dios. Bueno, eso es algo bueno, pero nos habla de la misericordia del Señor. Ahora vamos a hablar en esta tarde, versículo 7, y casi estoy terminando la introducción. Dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta. ¿Cómo les contestó el Señor? Ahora, algo que me anima es que cuando tú clamas a Dios, Dios te va a contestar. Alguien puede decir amén. Él está vivo, no está dormido, como tú comprenderás. Si tú clamas, Él responde. Jeremías nos invita. Dice: clama a mí y yo te responderé. Él está dispuesto a clamar, pero a responder el clamor, pero tiene que haber alguien dispuesto a clamar. Ahora, el Señor les contesta su clamor, el Señor les contesta su oración, pero quiero que vean, no se las contesta como ellos quieren. Ellos querían liberación de los madianitas, pero el Señor les envía un profeta. El Señor les envía un predicador. Haz de cuenta que les envía un pastor que les predique. Ahora, fíjese qué es lo que dice el Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, y también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y luego más adelante dice: pero ustedes me desobedecieron. Muchas veces Dios nos va a responder nuestras oraciones, pero no nos va a sacar del problema sin antes recordarnos por qué estamos en ese problema. La mayoría de nosotros que tenemos un problema que nos hace sufrir, la gran mayoría de nosotros nos metimos solitos en ese problema por desobedecer al Señor. Hay que ser honestos, amén. Aquí no nos hagamos los chillones ni las víctimas, porque Dios, algunos que dicen: ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Y Dios está diciendo: ¿de veras quieres que te diga? Porque vamos a saber, Él nos va a decir por qué. Pero a través de estos pasajes, en primer lugar, vamos a ver cómo vencer el temor, o venciendo el temor. Número 1, haz memoria. Vamos a vencer el temor en estos días, pero necesitamos hacer memoria. ¿Sabes qué es lo que Dios hace? Dios les recuerda todo lo bueno que hizo por ellos. Dios les recuerda de cuando estaban oprimidos por el faraón en Egipto. Se acuerda que el faraón los tenía como esclavos. Se acuerda que el faraón los tenía oprimidos. Se acuerda que el faraón estaba castigándolos duramente, los tenía como esclavos. Y Dios vino a Egipto y se manifestó y hizo poderes y milagros maravillosos. 10 plagas que hasta la fecha la gente que aún ni es cristiana conoce de las 10 plagas. Los escuchó cuando estaban en gran clamor. Ya llevaban 430 años de esclavitud y ellos estaban llorando, y Dios se acordó de ellos. Y luego no solamente eso, sino Dios usó a Moisés para que abriera el mar. Se acuerda que venían el ejército de los egipcios atrás y los venían persiguiendo, los iban correteando, y todo el pueblo, cuando Dios abrió el mar a través de Moisés,
Todo el pueblo pasó por ahí. Luego entraron ellos en el desierto. Y en el desierto les dio pan, les dio agua. Y un día hasta carne les dio, hermanos. Y luego los llevó hasta la tierra prometida. Pero parece ser que a ellos ya se les olvidó todo eso. Nos hace falta recordar en este tiempo todas las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado, hermanos. Qué bueno ha sido mi Dios con nosotros. Cuántas veces nos ha ayudado, cuántas veces nos ha sanado, cuántas oportunidades de vida. Algunos muertos ya deberían, hermanos, algunos ya estuvieran 3 o 4 metros bajo la tierra si no fuera por la ayuda del Señor, porque Dios te ayudó, porque Dios te cambió. Dios a algunos los rescató de la esclavitud, del pecado, del mundo, de algún vicio. Hermanos, nomás echa atrás tu cassette, recuerda lo bueno que ha sido Dios contigo en el pasado. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos hace falta hacer memoria de toda. Próxima vez que te quieras quejar con Dios de lo que no te ha dado, acuérdate de todo lo que sí te ha dado. Haz memoria de sus bondades. Haz memoria de sus beneficios. La gente se encapricha, se enoja, se desanima porque Dios no le contesta una oración. ¿Y qué pasó con todos los que sí nos contestó? Dios es bueno con nosotros. Dice que no debemos olvidar. Dice, oh alma mía, no olvides ninguno, el Salmo 103, ninguno de sus beneficios. No te olvides, hermanos, de lo que Dios ha hecho por ti. Para vencer el temor yo tengo que echar atrás mi cassette. Yo tengo que empezar a pensar todas las veces que Dios me ha ayudado y que me va a ayudar. Porque Él es el Dios de los milagros pasados, presentes, y gloria al Señor por fe de los milagros futuros. Amén. Dios no ha cambiado, hermanos. Haz memoria de todo lo bueno. Haz memoria de cuando no tenías trabajo en el pasado, te dio comida. Y ahorita que andas batallando de trabajo, no te va a dejar el Señor. Amén. Haz memoria de todo lo bueno que Dios ha sido contigo. El Señor les dice en el Jueces 6:10, estamos leyéndolo en la Nueva Versión Internacional. Dice, les dije, yo soy el Señor su Dios. Y luego miren qué es lo que les pide. Dice, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Se parecen a... ¿Quién se parecen? ¿Verdad? No, al pastor. Gracias. En otra versión... En la versión latinoamericana dice, yo os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, ¿no temeréis a los dioses de los amorreos? Ahora fíjese, en la versión pasada dice no adoren y en esta dice no temerán. Ahora, esto es algo interesante. Una versión dice no adoren y otra versión dice no teman. ¿Sabe por qué? Porque adoración es temor. Entonces, de alguna manera, tú adoras a lo que le temes. Tú adoras a lo que le temes. Por eso vamos a encontrar en la Biblia una exhortación que hoy en día la iglesia de hoy moderna, el cristiano de hoy ha olvidado. El cristiano de hoy ya no tiene temor a Dios. Y todo empieza con el temor a Dios. Fíjense lo que dicen estos versículos, nomás los vamos a leer de pasada. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Segunda de Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de santificación. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. Fíjense cómo tener temor a Dios es de bendición para nosotros. Nos dice que hay sabiduría, nos dice que hay promesas cumpliéndose, nos dice que hay un proceso de santificación, nos dice aquí que cuando tememos al Señor y huimos del mal, Él nos va a dar salud al cuerpo y fortaleza a nuestro ser. Fíjense lo que dice este pasaje, recompensa de la humildad y del temor del Señor son riquezas, honra y vida. ¿Cuántos quieren tener riqueza, honra y vida? Empieza a tener temor al Señor.
Eso nos dice ahí la palabra del Señor. Y luego dice, pero el Señor, el Salmo 38, 18 dice, pero el Señor cuida ¿de quiénes? De los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Entonces hay una palabra, hay una pregunta. ¿A qué estamos temiendo? ¿O a quién le estamos temiendo? ¿Estamos temiendo al Rey de los cielos? ¿Tenemos temor de Dios? Jueces 6:11 dice, pero ya vamos entrando con Gedeón otra vez. La semana pasada les dije que Gedeón era un muchacho muy acomplejado. Era el que se sentía el menos indigno o el más indigno, se sentía el más pobre, era el más chico. Había muchos complejos, pero vimos cómo Dios fue tratando con eso. Ahora, nomás para recordar, dice, el ángel del Señor vino y se sentó debajo de la encina que estaba en Orfa, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Normalmente el trigo se sacudía en lugares altos donde pegaba el viento, porque al sacudirlo el viento se llevaba las impurezas o la basura que había en el trigo. Pero él lo estaba sacudiendo en el lagar donde se pisaban las uvas, porque tenía miedo, estaba escondido, no quería que los madianitas lo vieran. Cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y nosotros pudiéramos ver a Gedeón y decir, guerrero valiente, pues ¿hasta quién le está hablando? Si él está escondido, él tiene mucho miedo, él tiene mucho temor. Pero algo que me enseña este versículo es que cuando Dios me habla, cuando Dios me ve, no me ve como yo me veo, Él me ve como lo que puedo llegar a ser. Y eso es una bendición. Qué bueno que Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Qué bueno que Dios no nos ve como el espejo nos ve. Sabes, la semana pasada les hacía énfasis en esto. Yo no soy lo que otros dicen que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo no soy lo que mis padres dicen que soy. Yo no soy lo que un hombre, una mujer dice que soy. Yo no soy lo que los vecinos dicen que soy. Yo no soy lo que las etiquetas de este mundo dicen que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y tú y yo tenemos esa bendición. Dios nos llama no por lo que nosotros vemos a nosotros mismos. Yo le decía, es increíble que hay mujeres tan bonitas, tan guapas, que se sienten tan feas, que se sienten como la muñeca fea, ahí olvidada en el rincón, ¿verdad? Pero Dios nos ve de una manera especial. Ahora tú y yo tenemos esta bendición, porque estando en Cristo, viene el ángel y le dice, guerrero valiente, es el ángel del Señor, es Cristo en el Antiguo Testamento. Pero tú y yo en el Nuevo Testamento, ahora cuando hemos llegado a Él, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo tenemos poder, en Cristo tenemos seguridad, en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos bendición y protección, en Cristo todo es posible, en Cristo el temor se cambia por valor, en Cristo yo tengo un amor abundante y en Cristo yo tengo salvación de mi alma y perdón de mis pecados. Pero todo es en Cristo. Qué importante es que tú y yo estemos en Cristo. Ahora, algo interesante del temor es que el temor siempre busca a quién culpar. Y ahorita vamos a ver por qué les digo esto. Porque Dios le está diciendo, Gedeón, eres un guerrero valiente. Y mire cómo le contesta. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sucedido todo esto? Acuérdense que están en pobreza, lo han perdido todo. ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Y Gedeón llega a una verdad contundente pero equivocada. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. ¿A quién le está echando la culpa Gedeón de todo lo que les está pasando? A Dios. Y quiero decirte algo bien importante. Tú no puedes culpar a nadie
ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos de lo que estás viviendo hoy. Porque a Gedeón está buscando a quién echarle la culpa, pero alguien necesita recordarle a Gedeón que están en esa condición porque desobedecieron a Dios, porque hicieron lo que Dios no quería que hicieran, porque estaban adorando otros dioses, porque estaban alejados de Dios. Pero qué curioso es que cuando entramos en miedo y temor, estamos buscando a quién echarle la culpa, ¿verdad? En estos días de encierro, estos días de pandemia, estos días andamos como leones rugientes. No estamos viendo quién nos las hizo, sino quién nos la paga, ¿verdad? A ver, ya nomás a ver, si me mira feo ahorita, le voy a decir 2 que 3 cosas y le voy a decir, pues órale, cómo va, ¿verdad? Pero eso es el temor que nos está haciendo echarle la culpa a alguien. Entonces, la primera herramienta que tenemos para vencer el temor es recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Pero número 2, el temor se vence actuando. De nada nos sirve oír, de nada nos sirve ir a terapia, de nada nos sirve ir a consejería, de nada nos sirve escuchar un consejo pastoral si no hacemos. Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores, ¿verdad? Fíjense lo que le dice. Gedeón se está quejando, Gedeón le está echando la culpa a otro, pero miren lo que el Señor lo encaró y le dijo, ve. Eso es una acción. Ve. Él le dice, ve. Gedeón, deja de llorar. Deja de quejarte, deja de echarle la culpa a otras personas, deja de culpar a Dios. Gedeón, haz algo, actúa. Los problemas, hermano y hermana, no se van a resolver solos. ¿Sabes que no se mejoran los problemas gritándose unos a otros? Reprochándose unos a otros, hiriéndose unos a otros. Nos encanta porque en los problemas de pareja siempre se está buscando echarle la culpa al otro. No es que tiene la culpa, es que dijo, es que hizo, es que no hizo, es que esto, es que... Ya deja de andar culpando. Y si estás en esa condición es por tu necedad, pero ya mejor empieza a actuar. Amén. Dígale a la persona que está a su lado con cariño, ya, deja de quejarte. Dígale, allá en su sillón. Dígale, deja de quejarte. Dígale, ya actívate. No de este activo, sino ya actívate, ya empieza a hacer algo. Amén. Número 3. Entonces el temor se vence actuando, ¿verdad? Hay que empezar a hacer. Hay que empezar a producir. Hay que empezar a involucrarnos en el... Hay que empezar a orar. Hay que empezar a congregarse. Hay que empezar a servir. Hay que hacer algo para... Aunque sea, dice Armando Villarreal, hay que hacer algo, aunque sea ruido, pero hay que hacer algo. Amén. Número 3. ¿Cómo vencer el temor o venciendo el temor? Número 3, hay que derribar los altares falsos. Un altar era una especie de mueble, vamos a decirlo así, hecho de piedra, donde se ponían las imágenes de adoración. Un altar era para adorar, un altar era para pedir, pero también un altar era para ofrecer. En el caso de Gedeón, su papá Joás era adorador del santo Baal, ¿verdad? Baal Tadeo, a lo mejor era, no sé, pero su papá tenía su religión pagana bien arraigada, él no la iba a cambiar por nada, y la primera misión que Dios le da a Gedeón es, mira, quiero que vayas a tu casa y le tumbes su altar a tu papá y me hagas un altar a mí. Ahora, no te estoy diciendo que ahorita llegues a tu casa y te quites, te van a dar unas cachetadas si haces eso, ¿verdad? Hay que respetar, pero en el sentido de derribar los altares falsos. ¿Por qué eran altares falsos? Porque esos dioses, Baal y Astarot, no habían hecho nada por Israel. No los habían librado, no habían hecho nada por ellos. ¿Por qué vas a adorar algo que nunca ha hecho nada por ti? Por eso nosotros adoramos a Dios, porque Él ha hecho todo por nosotros. Entonces, Dios le dice a Gedeón, derriba
a los altares falsos. Y usted dice, bueno, pastor, ahí puedo decir amén porque yo ya no tengo ídolos, yo ya no tengo imágenes. Bueno, hasta mi medallita, la que Carmen perdió, yo ya no la traigo, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy ahí bien, pastor, puedo decir amén. Pero ¿sabes que un ídolo es todo lo que ponemos en lugar de Dios? ¿Sabes que un hombre puede llegar a ser tu ídolo, mujer? ¿Han visto cómo gritan las mujeres cuando ven a su artista? ¡Ah! Algo similar es cuando voy a predicar a otros lugares. Me ven, no es cierto, pero ¿sabes que también una mujer puede llegar a ser un ídolo? ¿Han visto a un hombre cuando está enamorado? O sea, no está consciente de nada, está bien clavado, está bien enamorado. No hay... Le pueden estar robando la cartera y la persona está, ay, qué hermoso. O sea, no está consciente, no ve, no mide. Así es la etapa, se llama enamoramiento. ¿Ah? ¿Sabes qué también puede llegar a ser un ídolo? El trabajo, el negocio. Todo el tiempo la gente, oye, vamos a... No tengo tiempo, tengo que trabajar. Oye, pero un ratito, vamos a darle... No puedo, que estoy trabajando. ¿Y quién te dio ese trabajo? Dios. ¿Y quién te da la inteligencia para desarrollar ese trabajo? Dios. ¿Y quién te da la salud para... ¿Sabes que sin salud no puedes trabajar? Es Dios el que te da las... Entonces, pues hermanos, para sonar como la Reina Valera, no os manchéis y dale tiempo al Señor. Porque Él es el que te da trabajo. ¿Sabes que el dinero puede llegar a ser un ídolo? Y no estoy diciendo que tú le ores a Benito Juárez, que ahora ya es de a 500. Ay, Benito, San Benito. No. Pero es lo que el dinero te puede comprar. Ahí les va esta que no les va a gustar a algunos. ¿Sabes que los hijos y los nietos pueden llegar a ser un ídolo? Le estoy hablando, señora. Ya empezará a batallar el hermano Pablo y la hermana Julia con el Pablito que todavía se está cocinando. Todavía no nace y ya lo están adorando. ¿Sabes que nuestra seguridad, nuestros bienes materiales pueden llegar a ser un ídolo? Algunos me dicen, no, yo estoy confiando en Dios, pero nomás no gastan de aquí, traen. No estoy confiando en Dios. Derribar los altares falsos es quitar lo que nos está estorbando de poner a Dios en primer lugar. Porque Dios, te voy a decir una cosa, a Dios no le gusta hacer segundo plato de segunda mesa. ¿Alguien aquí le gusta hacer plato de segunda mesa? No, a nadie, ¿verdad? ¿Qué tal que te dijera tu Señor en esta noche? Bueno, pues mira, te quiero mucho, pero pues la verdad es que tú eres el segundo. Yo no creo que nadie aquí dijera, ay, gracias, mi cielo. ¿Verdad que no? ¿Y qué nos hace pensar que Dios sí? Fíjense lo que les voy a decir. Dios quiere ser el primero. Dios quiere ser todo o nada. Debemos derribar de nuestra vida, sacar de nuestra vida lo que nos está impidiendo acercarnos a Dios. ¿Sabes que para algunos el celular es un Dios? Lo cuidamos más que nuestra Biblia. La Biblia se está mojando. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Quién sabe, mamá? Pero ¿dónde está tu celular? Ay, aquí está. ¿Mi celular? Oye, ¿me dejas ver? No, es ¿verdad? Las mamás de antes criticaban a uno porque traía celular y andaba uno ahí dando likes. Pero ahora las mamás modernas ya traen celular y dando likes. Ya están en el Face también. Y ahora, mamá, ¿qué? Estoy ocupada. ¿Qué pasa? Derribar los altares falsos. Número 4, para vencer el temor a través de ver la vida de Gedeón, hay que vestirnos de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo que es eso, pastor? ¿Qué es eso? Ya empezó con cosas que no entiendo. A ver, dígame qué es eso de vestirme de Dios. ¿Dónde venden ropa de Dios? En Liverpool seguramente. No. Vestirnos de Dios quiere decir
vivir con el poder, llenos del Espíritu Santo. En esta versión, la nueva versión internacional, fíjense cómo habla de Gedeón y del Espíritu. Dice, entonces Gedeón fue ¿qué? Poseído. Y algunos, ay Señor, fue poseído. Cuando yo estaba leyendo este versículo me acordé de la película del exorcista, la viejita. ¿Cuántos mundanos la vieron? ¿Verdad? Esa donde le daba la vuelta y el espíritu ese controlaba a la muchachita. Y no, hombre, está fea la película. Pero cuando hablamos de que Gedeón fue poseído, fue por el Espíritu del Señor. Algunos aquí de nosotros deberíamos ser poseídos, pero por el Señor. Algunos están poseídos, pero por el Chucky o la novia del Chucky. Pero hermanos, déjate guiar por el Señor. Es reaccionar de acuerdo al Señor. Vestirnos de Dios no es otra cosa que darle el control a Dios de nuestra vida. Dile a Dios, ven y llena mi vida, ven y llena mis pensamientos, ven y llena mi corazón, ven y llena mis emociones, ven y llena mi familia, ven y llena mis hijos. Satúrame, satura mi vida, llena mi vida, Señor. Eso es vestirnos del Señor. Estamos hablando de vencer el temor. Número 5, nomás son 7. Ya voy a acabar, tranquilos. Alejándonos de los temerosos. ¿Saben que la fe se contagia? Hoy en día la gente tiene miedo. Y a propósito, no nos saludamos, no nos besamos, nomás nos hacemos así. El hermano Amador me saluda ahora sí. Pero, ¿sabes que hoy en día la gente tiene miedo a que lo contagien de coronavirus o de COVID-19, ¿verdad? Porque es muy contagioso. Según esto, hay personas que ni siquiera se recuerdan cómo fueron contagiadas. Bueno, la fe se contagia también. Pero así como la fe se contagia, el temor se contagia. ¿Sabes cómo se contagia el temor? Ponle a TV Azteca, ponle a Televisa y empiezas a oír, nombre, que nuevo, 1,300 muertos, 1,300 nuevos enfermos y 700 entubados y cuántos muertos en Italia y muertos en España. Tú empiezas a oír todo eso y empiezas, ay, como que ya me siento como, ay, coronavirus. Ya estás paniqueado y contagiado de temor. La mente es muy susceptible. La mente a veces ni tenemos la enfermedad, pero ya sientes, ya me dio. El temor se contagia. Por lo tanto, algo que debo hacer es alejarme de los temerosos, así como Susana a distancia, ¿verdad? Con los temerosos. Fíjese qué le dice el Señor. Respondieron, Gedeón se va a enfrentar a un ejército que tiene 132,000 hombres. El ejército enemigo. Y a Gedeón le llegaron 32,000 nada más. Pero el Señor va a ir depurando ese ejército porque se dio cuenta que había algunos miedosos. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente. Y yo, ay, Gedeón, Señor, pues si son más estos. Y luego dice, para que yo entregue a Madián en tus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando ¿de qué? De miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron ¿con cuántos? 10. Con 10,000 contra 132,000, es un chorro. No tengo ahorita ni idea de matemáticamente cuántos les tocaría a cada soldado hebreo si nada más se hubieran quedado esos 10,000. Entonces Gedeón le dice, mira, yo no quiero nada con los que tienen miedo, te van a paniquear, el miedo se contagia, yo quiero que esos los mandes a su casita. Tú y yo también tenemos que tener cuidado de nuestras amistades y cuidado de ver a quién le prestamos nuestros oídos. ¿Sabes que hay gente que le gusta manipularnos a través de lo que nos dice? Y a propósito, si alguien te dice, no, tus papás no te quieren y yo soy la única persona. No, nadie te va a querer más que tus papás, nadie te va a querer más que el Señor. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Es Dios el que nos ama más que nadie. Pero tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos contra este tipo de personas. Número 6, casi estoy terminando. Venciendo el temor. ¿Cómo vencer el temor en la vida de Gedeón? Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. La razón que Dios
redujo el ejército de Gedeón. Mira, les dice, Gedeón, yo no quiero que al rato ustedes digan que ganaron la victoria por ustedes. Yo quiero que ustedes dependan de mí. Vas contra un ejército innumerable, se fueron 22,000, te quedan 10,000. Y luego Dios dice, ¿sabes qué, Gedeón? Estoy viendo que todavía son muchos. Les hizo otra prueba. Y nada más se quedaron 300. Nomás échate esa, 300 contra 132,000 hombres que tenían los madianitas. Un chorro. No, y luego para acabarla, ¿sabes cuáles eran sus armas? No creas que Dios les había mandado bazucas y armas de alto impacto. Y no. Fíjense, sus armas eran un jarrón. Cada soldado de los 300 que le quedaron a Gedeón, sus armas eran un jarrón de barro, una antorcha y una trompeta. Nada más imagínese. Sí, porque usted ve la película, ha visto esa película de los 300, de los espartanos, y esos traían escudos y lanzas y espadas y unos cuerpazos más o menos como el de tu servidor. Pero no se rían, no afecten mi autoestima. Pero la verdad es que no, hermanos, que los 300 de Gedeón no tenían nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería que ellos dependieran de Él. Yo te quiero preguntar, ¿en quién estás confiando en estos momentos de pandemia? Estoy confiando en mi gel antibacterial, pastor. No. Estoy confiando en mi cubrebocas, que no. Estoy confiando en que el gobierno nos va a dar. No, hombre, pues ya caminamos entonces. En medio de esta pandemia, nuestra confianza debe estar en Dios. Amén. Eso era lo que Dios quería. Y por último, ¿cómo vencer el temor? Yo debo aprender a escuchar la palabra de Dios. Mire lo que dice este versículo. Gedeón sigue teniendo miedo. Ya Dios le ha dado muchas pruebas. Ya Dios le ha demostrado que está con él. Pero todavía hay algo de pánico en Gedeón. Y le dice, pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento con Fura, tu criado, que era su siervo. Y dice en el versículo 11, y escucha lo que digan, después te sentirás con más ánimo de atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Fura su criado hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Es decir, está el campamento enemigo y Dios le dice, baja y escucha las pláticas de los enemigos. Y entonces Gedeón está detrás de una tienda y está escuchando a dos personas, a dos soldados del ejército enemigo hablando. Y uno de esos le dice, oye, ¿sabes qué? Anoche soñé algo bien raro. Soñé que un pan de cebada caía sobre nuestro campamento. Era tan grande ese pan que nos destruía a todos. Y este hombre, que no conocen a Dios porque son madianitas, le dice, ¿qué crees? Eso es Gedeón. Dios está con Gedeón. El enemigo hablando así. Entonces cuando Gedeón oye eso, dice, no hombre, ya te creí, Señor. Agarró fuerza, agarró fe, agarró valor. Pero esa fe y ese valor vino de lo que Dios le dijo que escuchara. ¿Sabes cómo vamos a vencer el temor? ¿Sabes cómo vamos a vencer nuestros miedos, nuestras fobias? Todo lo que nos acompleja, todo lo que nos pone un tope para no vivir la plenitud de Dios. Escuchando la palabra de Dios. Escúchala, medítala, vívela, créela. Por eso les digo, hermanos, escuchen la palabra. Algunos llegan, se sientan y se acomodan y luego están así como que orando por el pastor. No. Necesita escuchar la palabra de Dios. Dice, las tres compañías y entonces deciden atacar. Dice, las tres compañías tocaron las trompetas, hicieron pedazos los cántaros y tomaron las antorchas en la mano izquierda y en la mano derecha las trompetas. Ahora me los estoy imaginando aventando su jarrón, agarrando su antorcha y su trompeta. No traen ni espadas, pero vea lo que hizo el Señor. Dice, las trompetas que iban a tocar y gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Dice, como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas se salieron corriendo y dando alaridos, y mientras huían, dice la palabra que entre ellos empezaron a matar. Ni siquiera tuvieron que meter las manos aquellos. Dios peleó por ellos. ¿Sabes que Dios no necesita a veces nuestra ayuda? Él es suficiente para sacarnos de todo. Pero quiere nuestra obediencia. La palabra de Dios es
poderosa. Y luego nosotros vemos que se acuerda de los 22,000 que se habían ido, que porque tenían miedo. Luego dice, al sonar las 300 trompetas, las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Sererá, hasta la frontera de Abel Mejola, cerca de Tabat. Entonces convocó a los israelitas de Neftalí, de Aser y de las tribus de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Cuando tú y yo tenemos valor en el Señor, vamos a inspirar a otras personas. Ahí están los que tenían miedo, ahora sí se animaron y hasta andaban correteando a los enemigos. Por eso la pregunta en esta tarde, si ponemos la música, hijo, por favor. La pregunta que tengo para ti en esta tarde es: ¿en quién estás confiando tú? A veces decimos con nuestros labios, no, yo estoy confiando en Dios. Pero nuestra actitud no es de confiar en Dios. Dice ahí la palabra del Señor en un momento más. El temor del Señor. Sí, puedes subir un poco más. El temor del Señor conduce mi vida. Y luego dice, da un sueño tranquilo. Y ahorita se los voy a leer aquí. No está acá. Pero ¿en quién estamos confiando nosotros? Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Termino con esto. ¿En quién estás confiando tú en tiempo de esta enfermedad? ¿En quién estás confiando en medio de este tiempo para tu economía y tus finanzas? ¿En quién estás confiando tu eternidad? ¿Sabes que pudiera ser que alguno de nosotros muera? ¿En quién estamos confiando? Dice, así como está establecido, los seres humanos mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Quiero preguntarte, si tú murieras hoy, ¿estás seguro de que tu alma iría con el Señor? Cristo es el que nos da esa seguridad. No es una iglesia, no es una religión, no es un pastor, no es un sacerdote, no es un rabino. Es Jesús el que nos da esta seguridad. En medio de esto, hablaba con unas personas, ¿qué sería lo peor que nos pudiera pasar? Que nos enfermamos. Y lo peor, pues que nos muramos. Pero si nos morimos, vamos con el Señor. Y tenemos la promesa de que nos vamos a volver a ver un día todos en el cielo. Para el cristiano ninguna pérdida es para siempre. Por eso yo les animo a que en medio de este tiempo, a que en medio de estos días, usted y yo podamos aprender a confiar plenamente en el Señor. Confíe en el Señor. Usted que es sincero, porque algo que me gusta de Gedeón es que Gedeón le dice, tengo miedo, Señor, me siento inseguro. ¿Usted tiene miedo? Acérquese al Señor. ¿Usted tiene algún temor en medio de estos días? Confíe en el Señor. El temor se puede vencer solamente a través de los medios espirituales, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. No es la voluntad de Dios que te muevas en el temor. No es la voluntad de Dios que vivas tronándote los dedos en estos días. Allí en tu casa, ahí donde tú estás, puedes vivir con valor y confiadamente, porque el Señor es tu esperanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene